Se celebra un contrato y una de las partes lo incumple. Además, ese incumplimiento le es imputable. La otra, ¿puede resolver el contrato? ¿O necesita algo más? Vamos a suponer que esa otra, sigo avanzando con la historia, a pesar de que podía resolverlo, supongamos que podía, no lo resuelve. La parte incumplidora todavía puede cumplir el contrato, sí, puede purgar su mora. Porque si lo hace, y esto me lleva a la tercera cuestión, y cumple, ya sea porque el otro contratante recibió voluntariamente el cumplimiento o porque el incumplidor tenía derecho a cumplir, lo cumplió igual, por la suya. La otra parte, la que nunca fue incumplidora, ¿todavía puede resolver el contrato a pesar de que ya le han cumplido? O si le han purgado la mora, ya no puede cumplir más. Finalmente, vamos a suponer que lo logró resolver al contrato. El estado de mora en el que se encontraba el incumplidor, ¿qué le pasa? ¿Qué pasa con la mora cuando se resuelve un contrato? ¿Y qué pasa con los efectos que ya produjo la mora? Por ejemplo, si se devengaron intereses porque era una obligación dineraria, ¿qué pasa con la resolución y esos intereses? De estos temas vamos a charlar en este video, que forma parte de mi curso elemental, de la parte general del derecho de los contratos, a la cual te doy la bienvenida. Voy a estructurar esta charla en 3 grandes temas, que nos van a servir, por supuesto, para resolver los casitos planteados. Primer tema, ¿es la mora un requisito para resolver? Segundo tema, ¿tiene derecho el incumplidor moroso expuesto a resolución a purgar su mora, a ponerle fin a la mora cumpliendo? Por último, ¿qué pasa con la mora y con los efectos que ella produce o ha producido si se resuelve el contrato por incumplimiento? Vamos a empezar por el primero. Ya vimos que para resolver por incumplimiento hacen falta varios requisitos, pero el primero de ellos es el incumplimiento, y en ese segmento estamos del análisis de los requisitos, poniéndole la lupa al tema del incumplimiento. Ahora bien, ¿es la mora un requisito para resolver? Hay opiniones divididas, opiniones calificadas para un lado o para el otro, pero antes de abordar la cuestión, quiero que la pongamos en perspectiva y dimensionemos la verdadera importancia que tiene. Es mucho menor de lo que parece. ¿Por qué? Fíjate, hay algo, y ya lo analicé en otros videos, hay algunas cuestiones que no se discuten, que hace falta el incumplimiento. No puede resolver por incumplimiento sin incumplimiento, obviamente. Segundo, que hace falta que ese incumplimiento sea imputable. Tengo un video sobre el tema, lo podés mirar, ahí está la discusión, si tienes imputabilidad subjetiva, objetiva, no importa, ahora nos quedamos con que tiene que ser imputable. A veces es imputable subjetivamente, a veces es imputable objetivamente, pero hace falta que sea imputable. Entonces, primer dato que comparto con vos. Segundo dato, la mora, ese retardo con relevancia jurídica. ¿Cuáles son sus requisitos? El incumplimiento, primero, la imputabilidad del incumplimiento, segundo, y tercero, en algunos casos, la constitución en mora. Con lo cual va quedando claro la trascendencia de esta discusión sobre si la mora es o no un requisito para resolver. Bastante poca, desde cierto punto de vista. ¿Por qué? Porque el incumplimiento ya sabemos que es un requisito. La imputabilidad también. Con lo cual, de la mora, de las 3 componentes de la mora, solo nos queda ver si hace falta la constitución en mora. Bien, agregale que en muchas obligaciones la constitución en mora es automática con el vencimiento, y ya decir incumplimiento más imputabilidad es igual a mora. ¿Sí? Bien, pero no hay duda de que hay obligaciones en las que no alcanza con eso y hace falta constituir en mora al deudor, típicamente cuando hay que interpelarlo. Bueno, entonces tiene sentido la pregunta. ¿Hace falta la mora para resolver por incumplimiento o no? Y acá tenés las divisiones, pero te diría, la doctrina y la jurisprudencia mayoritarias, sí, claramente a favor, nos consideran que la mora es un requisito, que sin mora no podés resolver un contrato por incumplimiento. Tenemos excepciones importantes, en la Argentina y en el extranjero también, pero son minoritarias. Desde mi punto de vista está claro que la mora es necesaria, es un requisito, al menos en la generalidad de los casos. Lo que no quita que hay algunos supuestos marginales que examino en otros videos, en los que la mora no es un requisito, pero
regla general, sí, hace falta la mora. Con lo cual pasamos a la segunda cuestión, que es la de la purga de la mora. Purga de la mora. Purgar la mora quiere decir extinguirla cumpliendo. Bien. ¿Cómo? O típicamente cumpliendo. Entonces la pregunta es, un contratante que ha incumplido y que te en mora, por lo tanto expuesto a que el otro resuelva, ¿tiene derecho a purgar su mora? ¿Puede cumplir y ponerle fin a su mora cumpliendo? La respuesta es que sí, que puede hacerlo, siempre que lo haga antes de que el otro contratante haya resuelto. Ese es el punto divisorio. ¿Puede purgar la mora antes de que el otro haya resuelto el contrato por incumplimiento? Sí. ¿Puede hacerlo después? No. En realidad no es que no pueda hacerlo, es que ya no tampoco le está en mora, me estoy adelantando. En realidad ya el contrato se resolvió, se extinguió y se tendrá que hacer cargo él de las consecuencias, incluyendo las resarcitorias. Pero esta es la idea. Por lo tanto, si el acreedor, el cocontratante, el no incumplidor, resuelve el contrato y lo hace después de que el otro purgó la mora, resuelve mal y se va a tener que hacer cargo. Y al revés, si ya se resolvió el contrato bien y el contratante incumplidor quiere purgar su mora, paga mal. Este es el punto divisorio. Ahora, esto en cuanto a la purga de la mora. Ahí con respecto a la purga de la mora hay una segunda cuestión, que sí, bueno, pero entonces si se purgó la mora ya no se puede resolver más un contrato. Momento. No se puede resolver más el contrato por el incumplimiento que ha sido purgado. Pero eso no quita que, por supuesto, si luego se presentan nuevos incumplimientos, el cocontratante tiene derecho a resolver a pesar de la purga anterior. Digo, había que pagar 4 cuotas, entró en mora en la primera, la purga el incumplimiento antes de que le resuelvan el contrato. Bárbaro, zafó. Pero si después con la segunda también entra en mora, por supuesto que el acreedor tiene derecho a resolver el contrato y eso no se le impide que se haya purgado el incumplimiento de la primera cuota. Último tema. ¿Qué pasa con la mora cuando se resuelve un contrato? Porque el estado de mora es un estado que tiene efectos jurídicos importantes. ¿Qué pasa con la mora cuando se resuelve el contrato por incumplimiento? Bueno, el contrato queda resuelto y por lo tanto también la mora. El estado de mora cesa. El estado de mora cesa. Es una causa de extinción del estado de mora, que no suele aparecer en las obras generales de obligaciones, la resolución del contrato por incumplimiento que pone fin a la obligación respecto de la cual el deudor está demorado. Entonces, ya estamos en condiciones de resolver los 4 casos, ¿sí? Si, primer caso, no te cumplen y la otra parte además el incumplimiento es imputable, ¿podés resolver el contrato? Depende. Depende de si hay mora o no hay mora. Si estamos en una obligación con mora automática, incumplimiento más imputabilidad, igual mora, poder resolver. Pero si es una obligación que requiere constituir en mora con interpelación, no, todavía no podés, tenés que constituirlo en mora. La mora es un requisito para resolver el contrato por incumplimiento. Segundo caso, segunda cuestión. Podés resolver un contrato por incumplimiento, pero no lo has resuelto aún. El deudor, el incumplidor, ¿todavía puede cumplir, es decir, todavía puede purgar su mora? Sí, todavía tiene derecho a hacerlo. Mientras no hayan resuelto el contrato, lo puede hacer. Tercer tema o tercer caso. Si ese deudor que estaba moroso cumplió y purgó así su mora, ¿el cocontratante todavía puede resolver el contrato? Respuesta: por ese incumplimiento que se ha purgado, definitivamente no puede. Ahora, si hubiera un incumplimiento posterior, sí, podría resolver en virtud de ese nuevo incumplimiento. Cuarto caso, ¿sí? O más cuarta cuestión en este caso sería, ¿qué pasa con la mora si el contrato se extingue por resolución por incumplimiento? La mora cesa y sus efectos también. En fin, acá hemos visto entonces las cuestiones principales, todavía nos quedan varias que analizo en otros videos, ¿sí? Por ejemplo, hay que poner la lupa al tema de cómo es la constitución en mora, cómo juega la constitución en mora en el contexto de la resolución por incumplimiento. De eso no hablé ni media palabra, lo podés ver en otro video. Tampoco analicé la cuestión de
¿Y qué pasa con los efectos ya producidos de la mora? Barro, se resolvió por incumplimiento, el estado de mora se extinguió. ¿Y los efectos ya producidos? Supongamos que la mora era una mora de una obligación dineraria. Se fueron devengando intereses. Se resuelve el contrato por incumplimiento. Toda esa deuda de intereses devengada, el contratante que resuelve el contrato, ¿puede exigir el pago de esa deuda o no? Porque se le arrastró la extinción del estado de mora. Son temas todos que profundizo en otros videos que te invito a mirar. Si querés conocer más sobre la resolución por incumplimiento en particular o sobre los contratos en general, te invito a que veas los demás videos de mi canal.